Sé que puede parecer casi imposible creer que todo lo que deseas ya está, ahora mismo, llamando a tu puerta. Durante años, yo también lo dudé. Pasé noches enteras intentando comprender por qué algunas personas parecían vivir en una abundancia tan natural, mientras yo insistía en repetir viejos patrones de escasez y miedo. Solo cuando experimenté, con el corazón abierto, el poder de esta oración, todo cambió de verdad. Recuerdo la primera vez que lo recité en voz alta. Hubo un silencio tan intenso tras las palabras que me pregunté si alguien las habría oído, pero en el fondo comprendí que no necesitaba testigos externos, porque esa simple declaración tenía el poder de una decisión definitiva. Ya no iba a vivir esperando permiso para prosperar. Estaba listo para recibir. Y fue en ese momento, incluso antes de cualquier prueba, que sentí que mi pecho se abría como si una puerta se hubiera abierto. No necesitaba nada más que la certeza de que ya era mío. Ya había sucedido. Y al darme cuenta de esto, comprendí que había pasado demasiado tiempo rogando por bendiciones que siempre fueron legítimamente mías. Esta oración no es solo un bonito ritual. Es un firme recordatorio de que puedes dejar de buscar afuera lo que solo florece en tu interior. La vida no espera que seas valiente, solo quiere que la aceptes. Y cuando finalmente decides abrirte, todo llega a ti con una velocidad que parece desafiar la lógica. No encontré esta verdad en libros ni en fórmulas mágicas. La encontré en la decisión de creer, incluso sin pruebas, porque nada cambia ahí fuera hasta que declaras con toda tu alma que ya ha sucedido aquí dentro. Recuerdo la primera vez que comprendí de verdad que cada palabra que pronunciaba llevaba una carga energética tan intensa que podía construir o destruir universos enteros en mi interior. Había algo casi magnético en las afirmaciones que repetía en voz alta, como si, al alinearlas con mi corazón, desgarrara los velos que me separaban de lo que tanto anhelaba. Y no fue en un día de gran gloria, sino en un momento de profundo agotamiento que comprendí que la palabra, en sí misma, podía convertirse en un bálsamo y una llama. Empecé a elegir cada frase con un cuidado que rozaba la devoción. Soy digna, decía, incluso cuando todo a mi alrededor parecía decir lo contrario. Esas 3 palabritas me devolvieron la fuerza que creía haber perdido para siempre. Sentía cómo el viejo peso de la culpa y la vergüenza se desvanecía, como la niebla bajo el sol de la mañana. Poco a poco, esa frase se volvió tan familiar como mi propia respiración. No había truco ni ritual complicado, solo un compromiso diario para declarar lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente insistía en negar. Cuando dije, me abro a recibir, fue como si mi cuerpo se relajara y una nueva dulzura floreciera en el centro de mi pecho. Fue entonces cuando comprendí que la oración no es una petición, es una proclamación. Las palabras tienen este poder. Arrancan el miedo de raíz y siembran una certeza que ninguna circunstancia puede borrar. Muchas veces me ponía delante de un espejo, me miraba fijamente a los ojos y repetía, me amo y me apruebo tal como soy. Al principio sonaba falso, casi vergonzoso, pero día a día algo empezó a encajar, como si mi alma reconociera su propia voz. Y fue en este reconocimiento que la oración adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de hablarle al universo, sino de recordarme quién había sido siempre. Cada afirmación, cada recitación se convirtió en un acto sagrado de retorno a mi centro más auténtico. Vi cómo mi vida se reorganizaba en torno a estas nuevas palabras. Puertas que parecían cerradas durante años se abrieron con una facilidad desconcertante. Llegaron las personas indicadas, los recursos fluyeron y en el fondo sentí que nada de esto era casualidad. Era la cosecha de lo que había sembrado con mi voz. Me di cuenta de que la palabra es como una orden amorosa que el universo no se atreve a ignorar. Cuando se alinea con la verdad, se vuelve inevitable. Me pregunté cómo había pasado tanto tiempo en silencio, esperando señales externas que validaran mi valía.
La palabra fue la primera señal, la más poderosa. Y cada vez que sentía la tentación de rendirme, volvía a ella, porque incluso en la soledad, mi voz seguía ahí, repitiendo la oración que transformaba todo a mi alrededor. La palabra era mi refugio y mi herramienta de creación. No necesitaba nada más que a ella para iniciar el cambio. Fue casi mágico darme cuenta de cómo algo tan simple podía tener un impacto tan profundo. Hoy, miro hacia atrás y sonrío, porque sé que todo comenzó en ese momento de silencio en el que decidí decir la verdad sobre quién era. Tenía la sensación de que el poder inquebrantable de la palabra seguiría siendo el punto de partida de algo más grande, algo que apenas me atrevía a imaginar. Siempre me pareció curioso cómo la gente imaginaba que la oración era una súplica, casi una petición desesperada de migajas de atención divina. Pero la verdad que descubrí, entre lágrimas y destellos de lucidez, es que la oración es ante todo una semilla. Una semilla silenciosa que, plantada en la tierra fértil de la mente, germina en forma de realidad concreta. Empecé a darme cuenta de esto cuando noté que todo lo que recitaba con genuina emoción encontraba la manera de suceder, incluso si mi lado escéptico gritaba que era imposible. Fue una tarde gris, cuando me sentía tan pequeño y perdido, que pronuncié por primera vez esa sencilla oración. Permito que el bien venga a mí ahora. Parecía algo insignificante, pero por alguna razón, esa frase resonó en mis huesos. Sentí un calor que me subía al pecho, como si una parte olvidada de mí despertara de un largo sueño. Comprendí que rezar no era una superstición, era un acto de profundo compromiso con la vida que quería crear. Con cada recitación, sembraba una nueva semilla, que germinaba en el silencio. No había fanfarrias ni pruebas inmediatas. Solo había una confianza tan tierna que daba miedo. E incluso cuando surgían dudas, seguía adelante, porque algo dentro de mí ya lo sabía. Toda realidad nace primero en lo invisible. La oración es como regar la tierra antes de que cualquier brote se atreva a brotar. No necesitaba entender cómo, solo necesitaba mantener la frecuencia de mi corazón alineada con lo que declaraba. Recuerdo que después de unos días de repetir esa misma oración, empezaron a aparecer pequeñas señales, una llamada inesperada, una oportunidad que parecía haberse evaporado y que había regresado a mí. Era como si el universo me confirmara, sí, tú la plantaste, ahora observa. Aprendí a no arrancar la semilla demasiado pronto, a no cuestionar lo rápido que crecería. Lo más transformador fue sentir que, al orar, no solo le hablaba a algo externo, despertaba la parte más sabia y generosa que siempre había vivido en mí. Esa voz interior, dulce y convencida, que me susurraba que todo ya estaba en camino, incluso cuando parecía vacío. Llevé esta práctica conmigo como quien lleva un talismán. Me despertaba y recitaba la oración. Antes de dormirme, la repetía. Y me di cuenta cada vez más de que la vida se organizaba en torno a esta semilla plantada con intención, como si cada palabra fuera un punto luminoso que trazaba el mapa de mi futuro. No fingí optimismo, elegí confiar. Y hubo días en que mi confianza era solo un jirón, pero fue suficiente, porque cada pequeña gota de convicción alimentaba esa semilla silenciosa, que brotaba a su propio ritmo. La oración se convirtió en mi pacto secreto con lo posible. Y en ese pacto descubrí algo que lo cambió todo. Si tenía la paciencia suficiente para nutrir mis semillas con amor y presencia, nada podría impedir que florecieran. Incluso los vientos en contra ayudarían, de alguna manera, a fortalecer las raíces de lo que estaba creando. Empecé a ver cada oración como un suave recordatorio de que ya era parte de lo que quería manifestar. Y este conocimiento empezó a abrir caminos que nunca imaginé que recorrería. Me costó mucho coraje enfrentarme a esos viejos recuerdos que acechaban en lo más oscuro de mi corazón. Fue como abrir un sótano lleno de cajas polvorientas que había jurado no volver a visitar. Pero descubrí que si no tocaba esos recuerdos, ninguna oración,
por poderosa que fuera, podría florecer plenamente. Era como si cada resentimiento, cada miedo heredado formara una gruesa costra que impedía que la semilla de la manifestación se abriera paso. Me encontré repitiendo afirmaciones en voz baja, sintiendo una resistencia silenciosa que intentaba convencerme de que no merecía nada más de lo que ya tenía. Era un eco persistente de mi infancia, de cuando creía que el amor se ganaba con esfuerzo y perfección. Cuando empecé a decir, me libero de toda culpa, mi cuerpo reaccionó con una extraña mezcla de alivio y pánico. Fue en este contraste que comprendí que descifrar recuerdos no se trataba de borrarlos, sino de mirarlos desde una nueva perspectiva. Cada recuerdo doloroso contenía una lección oculta, una clave para redefinir lo que creía sobre mí. Aprendí a agradecer incluso los episodios que una vez quise olvidar, porque sin ellos no habría llegado hasta aquí. Recuerdo una tarde tranquila en la que anoté en una hoja de papel todos los miedos que me impedían crecer. Miedo al rechazo, miedo a perderlo todo, miedo a no ser lo suficientemente buena. Y debajo de esa lista escribí una sola frase: elijo ser libre. Al terminar, sentí que se me abría el pecho, como si me hubiera liberado de un peso que ni siquiera sabía que llevaba. No sucedió de la noche a la mañana. Cada recuerdo volvía, varias veces, para poner a prueba mi determinación. Pero poco a poco empecé a darme cuenta de que no necesitaba luchar contra ellos. Solo tenía que aceptarlos, comprenderlos y luego elegir otra historia. La oración me ayudó a deshacer estos nudos, repitiendo perdono y me libero. Esta simple frase se convirtió en un mantra que llevaba como antídoto. También descubrí que los recuerdos no desaparecieron por completo, simplemente perdieron el poder de controlar mi presente. Y cuando perdieron su poder, todo empezó a fluir de una manera que parecía casi injusta por lo fácil que era. Porque la verdad es que el universo responde a la vibración que proviene de la liberación, no de la culpa. Noté que cuanto más dejaba atrás el pasado, más espacio se abría para recibir lo que deseaba. Y esta comprensión, aunque ahora tan evidente, fue el mayor regalo que me hice. Era como si cada oración fuera una llave que abría puertas que había cerrado por miedo. Así comprendí que los recuerdos, iluminados por la compasión, se convierten en peldaños. Ya no necesitaba cargarlos como cadenas, podía usarlos como apoyo para ascender. Y en el proceso, comencé a crear una nueva narrativa sobre mí, más generosa y más veraz. Aún albergaba algunas heridas, por supuesto, pero en ese momento supe que ninguna de ellas tenía mayor poder que mi decisión de ser libre. Y con cada nueva liberación, surgía más claridad sobre lo que estaba a punto de suceder. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que la abundancia siempre estaba a mi alrededor, llamando a mi puerta con infinita paciencia, esperando a que por fin dejara de poner excusas para no recibirla. Era como si anhelara la prosperidad con todas mis fuerzas, pero al mismo tiempo me escondía de ella, convencida de que no era mi lugar. Y fue precisamente a través de la oración que comencé a darme cuenta de la magnitud de la resistencia que creaba casi sin darme cuenta. Me encontré repitiendo, merezco todo lo bueno que la vida me ofrece, y sintiendo, en lo más profundo del estómago, un viejo nudo que insistía en decirme que esto no era para mí. Recuerdo que pasé días con esta incómoda sensación, como si cada nueva palabra desafiara los límites de lo que creía posible. Pero por muy incómodo que fuera, decidí seguir adelante, porque en lo más profundo de mí sabía que resistirme solo posponía lo inevitable. Empecé a notar en cuántas pequeñas situaciones rechazaba la corriente. Cuando alguien me ofrecía ayuda, la rechazaba. Cuando surgía una oportunidad, inmediatamente pensaba que debía ir a otra persona. Alguien más capaz, alguien con más suerte, o algo diferente. Y entonces, una mañana me di cuenta de que la abundancia no era cuestión de suerte, sino de permiso. Necesitaba aprender a decir que sí. Decir que sí era un ejercicio diario. Dije que sí a la generosidad, sí al consuelo, sí a la tranquilidad, y poco a poco mi cuerpo empezó a relajarse. Me di cuenta de que no había nada malo en desear más, no había culpa en desear una vida plena. Fue casi como aprender a respirar de nuevo, solo que esta vez sin disculparme. La oración me ayudó a mantener este nuevo espacio interior.
Cada vez que surgía mi antiguo miedo, recitaba: acepto la abundancia con gratitud y alegría. Era una frase tan sencilla, pero me abrió un espacio en el pecho, como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro donde descansar. Noté que al dejarme llevar, la vida empezó a reorganizarse a mi alrededor. Oportunidades que antes parecían imposibles empezaron a surgir con naturalidad. Las relaciones se transformaron, recursos surgieron de lugares que jamás imaginé. Y con cada pequeña bendición, sentí una silenciosa confirmación de que había dejado de resistirme. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que, al permitirme la abundancia, inspiraba a otros a hacer lo mismo. Fue como si esa decisión solitaria de decir que sí resonara mucho más allá de mis propios límites. Sin darme cuenta, me había convertido en un recordatorio viviente de que recibir es seguro. Aún así, había días en que la vieja costumbre del rechazo llamaba a la puerta. Pero en lugar de luchar contra ella, simplemente respiraba y repetía mi oración. Porque ya no necesitaba convencerme de nada. Sabía que mi destino natural era fluir con el bien. Y fue en este estado de aceptación que comprendí que el siguiente paso era aún más profundo. Porque antes de que pudiera manifestar nada, había algo que debía convertirse en mi fundamento. Descubrí que la gratitud, cultivada antes de cualquier resultado, era como un anticipo de todo lo que soñaba. Al principio me parecía extraño agradecer algo que aún no había llegado. Mi mente insistía en que sería más lógico esperar a que se manifestara, a comprobar su realidad y solo entonces celebrar. Pero mi corazón, cansado de pruebas y justificaciones, ya sabía que era lo contrario. Primero viene la gratitud, luego la plenitud. Empecé lentamente escribiendo frases cortas en mi cuaderno. Doy gracias por todas las bendiciones, visibles e invisibles, que ya son mías. Al principio me parecía que lo fingía, pero cuanto más persistía en este ejercicio, más natural se volvía. Me despertaba y daba gracias por la salud que se fortalecía, por la prosperidad que se acercaba, por los encuentros que aún no se habían producido, y poco a poco sentía una calidez serena que se extendía por mi cuerpo. Esta gratitud previa lo cambió todo. Fue como sintonizar mi frecuencia con una vida que ya existía en lo invisible, esperando mi permiso. Empecé a notar pequeños milagros diarios, un mensaje inesperado, una solución que aparecía de la nada, una sensación de paz que no dependía de ninguna circunstancia. Era como si el universo me dijera: por fin lo conseguiste. Recuerdo estar sentada sola una noche y decir mi oración en voz alta, terminando con: gracias por todo lo que ya es mío. En ese momento, algo dentro de mí se abrió. Una convicción tan profunda en mi pecho que lloré. No de tristeza, sino de alivio. Porque me di cuenta de que ya no tenía que vivir en la constante lucha por conseguir que las cosas sucedieran. Solo tenía que agradecer y permitir. La gratitud se convirtió en mi hábito favorito. Daba gracias por las lecciones difíciles, por los momentos en que todo parecía estancado, porque percibía que incluso estos tenían un propósito oculto. Decía: confío en que cada detalle me conduce a mi mayor bien. Y lo repetía hasta que sentía que todo mi cuerpo creía conmigo. La vida no tardó mucho en reflejar este estado interior. Era como si la realidad quisiera seguir mi nuevo ritmo. Recibí regalos inesperados, claridad repentina, señales de que algo grande se aproximaba, y todo esto me confirmó que la gratitud era mucho más que una emoción, era un campo magnético de creación. También me di cuenta de que, al dar gracias, estaba disipando ese viejo miedo a la pérdida, porque de alguna manera, misteriosamente, todo lo que es verdaderamente mío jamás podría serme arrebatado. La gratitud me enseñó a confiar en la abundancia sin tener que controlar cada detalle. Esta confianza empezó a brindarme una serenidad tan dulce que ya no recordaba cómo era vivir en estado de emergencia. La ansiedad dio paso a una alegría serena, a la certeza de que iba por buen camino, incluso sin tener todas las respuestas. Y fue en este espacio de gratitud, tan fértil y silencioso, que mi visión de la manifestación cobró nueva profundidad.
porque había algo aún más poderoso que necesitaba cultivar. Pasé años pensando que esperar era lo mismo que confiar, pero había una diferencia sutil pero crucial entre la expectativa y la certeza. Me di cuenta de que la expectativa aún contenía un residuo de duda, como si en el fondo temiera que las cosas no sucedieran. La certeza, en cambio, la certeza era silenciosa, no necesitaba pruebas ni señales constantes de que todo iba bien. Era una quietud constante que llegaba cuando realmente creía que lo que quería ya era mío. Comencé a cultivar esta certeza en el silencio de la mañana, cuando aún había espacio entre un pensamiento y otro. Me sentaba en el borde de la cama, respiraba hondo y decía, ahora recibo todo lo que es mío por derecho divino. Y en ese momento sentí que algo se asentaba en mi interior, como un ancla que nada podía arrastrar. La primera vez que experimenté esta convicción absoluta, noté que mi cuerpo reaccionaba de forma diferente. Mi corazón latía con calma, mi respiración se hizo más profunda y la urgencia por ver resultados se desvaneció como el humo. Fue como si finalmente hubiera comprendido que no se trataba de convencer al universo, sino de alinearme con lo que ya existía. Recuerdo haber escrito en mi diario: hoy decido dejar de esperar y empezar a vivir como si todo ya hubiera sucedido. Fue un compromiso silencioso pero poderoso. Me pregunté cómo sería actuar, pensar y sentir si ya hubiera recibido todas las bendiciones que había pedido. Y poco a poco, comencé a encarnar esa certeza en mi vida diaria. Me di cuenta de que la certeza no necesitaba declaraciones grandilocuentes. Se reflejaba en los detalles, en la forma en que me levantaba de la cama, en el cuidado con el que preparaba mi café, en la serenidad con la que cerraba los ojos para dar gracias. Todo era expresión de esta silenciosa convicción de que no faltaba nada. Y curiosamente, fue en ese estado que las cosas empezaron a llegarme más rápido que nunca. Las puertas se abrieron sin esfuerzo. Las respuestas que buscaba llegaron con una naturalidad desconcertante. Y finalmente, comprendí que el universo responde mucho más a mi estado interior que a mis palabras aisladas. También noté que la certeza absoluta no era un fin, sino una práctica diaria. Algunos días me despertaba y me sentía pequeño de nuevo, pero en esos momentos simplemente volvía a mi oración, repitiendo: confío, permito, recibo. Y así volví a anclarme en esa serenidad. Fue en este proceso que comprendí que manifestar no es un esfuerzo, sino un permiso. Necesitaba liberar la tensión de querer controlarlo todo y simplemente descansar en la dulce certeza de que todo ya era mío. Y allí, en esa quietud absoluta, sentí que había llegado a un lugar interior del que nada ni nadie podría arrancarme. Porque, por fin, supe que el milagro no venía de fuera. Siempre había estado ahí, esperando mi permiso para florecer. Si alguna vez dudas, recuerda esta frase que transformó todo para mí. Ahora recibo todo lo que es mío por derecho divino. Porque, al final, no se trata de merecer, se trata de permitir, de despertar cada día con la serenidad de quien ya tiene todo lo que necesita latiendo en su corazón. Terminar este ciclo fue como volver a casa. Hoy sé que nada estuvo fuera de mi alcance, solo tuve que decidirme a recibirlo.